Desperté el día de mi cumpleaños con un presentimiento extraño, como si el aire estuviera más pesado que de costumbre. No sé si era tristeza, cansancio o simplemente intuición, pero esa mañana sentí que algo estaba a punto de romperse. Me levanté despacio, apoyando las manos en la cama para no resentir mis rodillas gastadas, y caminé hacia la ventana. Afuera, el amanecer tenía un tono grisáceo, como si el cielo también dudara de celebrar algo. «Feliz cumpleaños, Beatriz», murmuré para mí misma, porque desde que mi esposo murió, nadie volvía a decirme esas palabras con la mirada llena de cariño. Creí, ingenuamente, que ese día quizás sería distinto, que mi hijo Héctor recordaría, que Paula, mi nuera, al menos fingiría un gesto amable. Pero la casa seguía tan fría y silenciosa como siempre. Caminé hacia la cocina para preparar mi propio desayuno, como hacía cada mañana. El olor del café recién hecho me reconfortó un poco, y mientras revolvía las cucharadas de azúcar, escuché los pasos de Paula bajando la escalera. La observé de reojo, impecable, perfumada, con su teléfono en la mano, más preocupada por sus redes sociales que por la mujer que le ayudó a criar a su propio hijo. No me saludó, ni una palabra, ni siquiera una mirada, y aún así, como tonta, seguí esperando. Tal vez después, tal vez cuando Héctor despertara, tal vez, pero no. El silencio fue el primer regalo que recibí ese día. Intenté distraerme limpiando, ordenando, doblando ropa. Tenía la costumbre de ocupar mis manos cuando algo dolía en el pecho. A media mañana, mientras sacudía el polvo del aparador, llegó una notificación a mi celular. Un mensaje de una vecina. «¿Vio lo que publicaron de usted, doña Beatriz?» Me quedé congelada. Abrí Facebook con el corazón latiéndome en las sienes. Y ahí estaba, una foto mía, tomada a escondidas, mientras dormía en el sillón del salón unos días atrás. La luz me caía mal, con la boca entreabierta, las canas despeinadas. Encima, la leyenda escrita por mi propia nuera. «Felicidades a esta vieja que solo sabe dormir y tomar medicinas». Sentí como si me hubieran arrojado un baldazo de agua helada. Me ardieron las mejillas, las manos me temblaban. Por un segundo creí que me iba a desmayar. Paula, que seguía a pocos metros, todavía riéndose mientras respondía comentarios. Y yo apreté el celular contra mi pecho para no llorar en voz alta. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Respiré hondo, intentando tragar la humillación que me revoloteaba por dentro, como un enjambre. No podía creer que Paula, la mujer que yo había recibido con los brazos abiertos, que había alimentado en mi mesa, que había cuidado cuando estuvo enferma, tuviera la crueldad de exponerme así para que sus amigos se rieran. Sus burlas no dolían por lo que decía, sino por lo que demostraba. Que en esa casa yo ya no era persona, sino estorbo, un mueble viejo, una sombra que sobraba. Cerré el celular lentamente y lo dejé sobre el mueble. No dije nada. No quería darle la satisfacción de verme herida. A veces, el silencio es la única armadura que le queda a una mujer que ha sido demasiado buena toda su vida. Pasé el resto de la mañana como si nada hubiera ocurrido. Preparé comida, regué las plantas, doblé manteles. Me movía con la calma de alguien que está pensando demasiado, como si cada paso fuera una pieza en un tablero. Había sido humillada públicamente, sí, pero lo que Paula no sabía es que mi paciencia no era debilidad, era memoria. Y yo sí sabía guardar muy bien las cosas que me hacían. Los golpes que no son físicos también se anotan en el alma. Héctor llegó al mediodía, con el ceño fruncido como siempre, concentrado en su trabajo, sin levantar la vista al entrar. Le serví comida. Me dio un gracias mecánico, sin emoción. Yo quería abrazarlo, decirle que era mi cumpleaños, que aunque él era un hombre hecho y derecho, seguía siendo mi niño. Pero me callé. El silencio me dolió más que cualquier insulto. Y aún así, seguí preparando la mesa, guardando mis lágrimas para cuando estuviera sola. Por la tarde, Paula salió a hacer compras, y yo aproveché para sentarme un momento en el patio. El aire fresco me golpeó en el rostro como un recordatorio. Aún estoy viva, aún siento, aún pienso, y aún puedo defenderme.
Cerré los ojos y escuché mi respiración. No iba a llorar, no ese día. Hoy no, no por ella. Cada ofensa, cada burla, cada mirada por encima del hombro estaba formando dentro de mí una semilla. Y las semillas, cuando duelen, crecen fuerte. Cuando Paula regresó, ni siquiera intenté mirarla. Ella pasó a mi lado como si no existiera. Subió a su habitación, dejó las bolsas tiradas en la mesa y se encerró. Yo recogí todo en silencio. Y fue entonces, con las luces de la casa bajitas, con mi dignidad todavía temblando pero firme, cuando algo dentro de mí hizo clic. Tal vez por la soledad, tal vez por la humillación, tal vez porque ya era hora. Pero ese día decidí que mi silencio había terminado. La noche cayó lentamente, cubriendo la casa como un velo. Me acosté temprano, mirando el techo sin realmente dormir. No sentía miedo, sentía algo distinto, una mezcla de claridad y calma. Y mientras escuchaba los pasos de Paula en el pasillo, las risas que hacía mientras revisaba su teléfono, una idea tomó forma en mi mente, una idea nítida, precisa, casi perfecta. Al día siguiente, Paula bajó temprano, medio dormida, con el cabello recogido y un humor horrible. Como siempre, yo ya estaba despierta preparando el café. Ella tomó su taza favorita, la blanca con flores rosas, y la llevó al fregadero para llenarla. En ese momento, mi corazón dio un vuelco. Sabía lo que iba a pasar. Lo había planeado con paciencia. Y cuando ella vio lo que había dentro de la taza, su grito retumbó por toda la casa. El grito de Paula aún resonaba en las paredes cuando me senté en la mesa del comedor con una calma que no sabía que poseía. Ella seguía en la cocina, hiperventilando, murmurando maldiciones entre dientes mientras revisaba la taza una y otra vez, como si el objeto pudiera explicarle por qué aquello estaba allí. Yo no la miraba, pero escuchaba cada uno de sus movimientos. Era curioso, un solo susto había logrado lo que mis años de silencio nunca consiguieron, que se diera cuenta de que existo. Me quedé observando mis manos sobre la mesa, manos arrugadas, llenas de manchas de edad, pero fuertes. Esas manos habían levantado una escuela rural, habían acunado a mis hijos, habían sostenido a mi esposo hasta su último aliento, manos que creía que ya no servían para nada, hasta ese día. Porque esas mismas manos habían colocado dentro de la taza algo que ella jamás habría imaginado encontrar. Una fotografía impresa de su propio chat privado, la conversación en la que escribía que yo era un estorbo inútil, y en la que se burlaba de mi cumpleaños con un emoticón de vómito. La misma conversación que tuvo con una amiga, sin saber que yo estaba en el pasillo escuchando cada palabra. No hice ruido, ni un suspiro. No dije un solo ¿por qué? No lloré, no pedí explicaciones. Solo guardé silencio. El silencio, mi arma, mi abrigo, mi refugio. A veces me pregunto cuándo aprendí a callar. Creo que fue en el momento en que la vida se volvió más grande que mis fuerzas. Durante mis años como maestra rural, solía pasar horas escuchando a niños que venían con historias que partían el alma. Padres borrachos, madres ausentes, golpes que se escondían bajo las mangas largas. Yo los escuchaba. Yo era un muro, y tal vez por eso me acostumbré demasiado a escuchar sin hablar. Cuando mi esposo estaba vivo, mi silencio era otra cosa. Era compañía. Él entendía mis pausas, mis suspiros, mis miradas. Pero cuando murió, mi silencio dejó de ser atendido y se convirtió en invisibilidad. Me mudé con Héctor porque la casa se me hacía demasiado grande y demasiado vacía. Creí que mi presencia sería bienvenida, que sería la abuela amorosa, la suegra amable, la madre que brindaría ternura. Nunca imaginé que me convertiría en una carga. Mientras Paula seguía petrificada frente a la taza, recordé la primera vez que entró en mi casa. Era bonita, siempre lo fue. Piel clara, ojos expresivos, sonrisa perfecta. Pero detrás de esa sonrisa había algo que nadie veía. No sé cómo explicarlo, pero hay personas que huelen a peligro incluso antes de mostrar sus dientes. Y desde aquel día, supe que mi lugar en esa casa quedaría relegado a una esquina, como una silla rota que nadie se atreve a tirar, pero que tampoco quieren reparar. Me esforcé tanto por caerle bien. Le cociné sus comidas favoritas, le regalé un chal tejido a mano, traté de no entrometerme en nada,
pero para ella mi simple existencia ya era una molestia. A veces, cuando creía que no la escuchaba, le decía a Héctor: «Tu mamá necesita un asilo. Aquí solo estorba». Y Héctor, mi hijo, no decía nada. Callaba igual que yo. El silencio de los demás es el que más duele. Mientras Paula seguía temblando en la cocina, porque sabía perfectamente lo que había dentro de la taza y lo que significaba, me levanté despacio y me acerqué al ventanal. La luz del sol empezaba a entrar, suave, cálida, como si el día no tuviera idea del infierno emocional que había ocurrido unas horas antes. Los pájaros cantaban, las hojas del naranjo se movían con el viento, y por un momento sentí una paz tan profunda que casi me avergonzó. ¿De verdad estaba tranquila? ¿De verdad yo, la mujer que se había dejado pisar durante años, había encontrado sosiego después de una humillación pública? La respuesta, aunque difícil de aceptar, era sí. La calma no venía del sufrimiento, sino de la certeza de que algo había cambiado dentro de mí, como si la publicación cruel de Paula hubiera quebrado el último pedazo de silencio inútil que me quedaba. No fui yo quien empezó la guerra, pero sería yo quien la terminaría. Recordé a mi madre, una mujer pequeñita, pero con una mirada que podía partir en dos la soberbia de cualquiera. Ella siempre decía: «El silencio no te hace débil, hija, te hace peligrosa. La gente nunca sabe lo que estás pensando». A veces la subestimé, a veces imaginé que exageraba, pero ahora entendía que tenía razón. El silencio no era sumisión, era estrategia. Cuando Paula dejó caer la taza en el fregadero con un estruendo, yo no me moví. Ella entró al comedor, pálida, con la respiración entrecortada. ¿Tú pusiste eso ahí?» La miré sin prisa, sosteniendo la calma como si fuera un mantel delicado. «¿Qué cosa?», respondí. Ella abrió y cerró la boca, temblando. No podía decirlo. No podía pronunciar las palabras «mi conversación privada», «mi burla», «mi traición», porque reconocerlo sería aceptar que no era la víctima, sino la agresora. Yo la observé como nunca antes la había mirado, con claridad. Por primera vez no sentí miedo, ni pena, ni rabia. Sentí poder. No ese poder sucio que muchos usan para aplastar, sino un poder tranquilo, limpio, como el de una mujer que finalmente decide defender su dignidad. Paula retrocedió. Yo tengo que revisar algo». Corrió a su habitación, y yo, sin apurarme, regresé a mi silla. Tomé mi taza de café, saboreé el primer sorbo, y sonreí. Mi silencio había terminado. Mi historia apenas comenzaba. Paula pasó todo el día encerrada en su habitación. La oí caminar de un lado a otro, abrir cajones, cerrar la puerta del baño, hablar sola con nerviosismo. Su miedo era tan evidente que parecía haberse convertido en un ente más en la casa, respirando entre las paredes, mirando desde cada esquina. Yo seguí con mi rutina como si nada hubiera ocurrido. Barrí el patio, doblé sábanas, preparé sopa, pero por dentro sentía que mis ojos se habían abierto por primera vez en años. El temor que Paula mostraba no provenía del susto de la fotografía en su taza. No, era algo más profundo, más pesado, más oscuro. No temía a la imagen, temía a lo que la imagen revelaba, que ya no tenía control sobre mí, que la mujer que ella creía débil, moldeable, insignificante, ya no jugaba en su tablero. Y las personas como Paula no soportan perder control sobre nada. Por la tarde, cuando Héctor regresó del trabajo, la casa tenía un silencio extraño. Paula no bajó a saludarlo. Él dejó su maletín en el sofá y me miró. «¿Todo bien, mamá?», preguntó con ese tono rápido, casi automático. «Todo normal, hijo», respondí, con una sonrisa pequeña. No iba a ser yo quien removiera el conflicto. Después de todo, había aprendido que la verdad, cuando se deja respirar sola, siempre termina revelándose. Héctor comió en silencio. Cada tanto miraba las escaleras, esperando a que Paula bajara, pero ella no lo hizo. La tensión flotaba tan espesa que podía cortarse como una hoja de papel húmedo. Y el silencio, otra vez, volvió a ser mi aliado. No dije nada, no pregunté nada, solo observé. A veces la observación es más poderosa que la confrontación. Esa noche, mientras limpiaba la cocina, oí el sonido de una puerta cerrarse con fuerza.
Paula bajó las escaleras con pasos apresurados, casi ahogados. Venía llorando. Con sus ojos hinchados y su respiración agitada, parecía una niña descubierta robando dulces. Héctor se levantó de inmediato. «¿Qué pasó, amor?» Ella lo abrazó como si el mundo fuese a derrumbarse. «Necesito hablar contigo. Arriba», dijo, tragándose las palabras. Subieron sin mirarme. Yo apagué la luz del comedor, dejé los platos secando y me fui a mi habitación. Pero no dormí, porque mientras ellos hablaban, sus voces llegaban amortiguadas a través de las paredes. No distinguía cada frase, pero sí las emociones. Reproches, gritos contenidos, excusas, mentiras, miedo, mucho miedo. Pasada la medianoche, los pasos de Paula bajaron la escalera. Caminaba más despacio que antes, como si llevase encima el peso de un secreto recién descubierto. Un secreto que, probablemente, había tratado de esconder por demasiado tiempo. Yo abrí un poco la puerta de mi cuarto, respirando apenas. Paula cruzó el pasillo con el teléfono en la mano, mirándolo una y otra vez como si ese aparato la estuviera amenazando. Y entonces la escuché murmurar algo que me heló. «Tiene que haber sido él. Alguien más lo sabe. Alguien más lo sabe». Cerré la puerta suavemente. No necesitaba más para confirmar lo que ya intuía. La crueldad de Paula venía de un lugar mucho más profundo que el simple desprecio hacia mí. Viene del miedo, y nadie tiene miedo sin una razón. A la mañana siguiente, Héctor salió temprano al trabajo. Paula bajó 1 hora después, ojerosa, demacrada. Caminó directo hacia la cocina, pero evitó mirarme. Buscó su taza favorita, la blanca con flores rosas, y se detuvo. La volvió a mirar como si temiera encontrar otro secreto en el fondo. Yo estaba sentada tomando mi café, en silencio. Ella respiró hondo y tomó otra taza. «¿Dormiste bien?», pregunté con una amabilidad tan suave que la hizo temblar. «Sí», respondió, sin atreverse a sostenerme la mirada. El silencio volvió a acomodarse entre nosotras. Un silencio que decía mucho más de lo que cualquiera de las dos quería admitir. Mientras ella buscaba leche en el refrigerador, su teléfono vibró en la mesa. Yo no me moví, pero mi vista alcanzó la pantalla. Un mensaje entrante. Un nombre desconocido. «¿Le dijiste algo? Esto no puede salir a la luz». Paula se dio vuelta tan rápido que casi deja caer la leche. Tomó el teléfono como si fuera un arma. «No mires mis cosas», dijo con voz temblorosa. «No he mirado nada», respondí. Y era verdad. No hacía falta mirar. Escuchar y observar era suficiente. Paula subió a su habitación sin tomar su café. Y yo sentí que acababa de ver la pieza que faltaba en el rompecabezas. Durante el resto del día me dediqué a lo mío. Pero mientras trapeaba el suelo, mientras acomodaba la ropa, mientras regaba las plantas, iba hilando cada detalle, cada gesto, cada sobresalto. Paula no temía a la foto en la taza. Temía que algo más saliera a la luz. Algo que debía ser grave, tal vez ilegal, tal vez moralmente imperdonable. Algo que la hacía mirar su teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. Esa noche, cuando creí que todos dormían, fui al pasillo para apagar las luces. Y entonces escuché un sonido, un susurro, una frase. Paula hablaba por teléfono en su habitación. La puerta estaba entreabierta. No quise escuchar. Pero el destino no siempre pregunta. «No puedo seguir así», decía ella con la voz quebrada. «Si él se entera, me va a matar. Y si Héctor lo descubre, se acaba todo». Hubo un silencio. Paula sollozó. «Ya borré lo que pude, pero alguien más tiene los mensajes. Alguien más vio...». Otro silencio. «Sí, la vieja. Estoy segura. Ella sabe algo». Mi piel se erizó. Mi corazón no. Mi corazón ya estaba preparado. Cerré la luz, entré a mi habitación y me senté en la cama. No lloré, no temblé, solo respiré. Profundamente, la mujer que calla, la mujer que observa, la mujer que soporta. Ahora, la mujer que sabe. Y lo que sabía esa noche cambiaría el rumbo de toda mi vida. Paula no bajó para la cena. No bajó tampoco para tomar agua, ni para buscar su teléfono cargador, que siempre dejaba tirado en la sala. La escuché caminar encima de mi habitación hasta pasada la medianoche. Era un paso nervioso, irregular, como si cargara una culpa que no sabía dónde poner. Y yo
Yo me acosté temprano, no porque estuviera cansada, sino porque necesitaba pensar con claridad. La conversación que escuché la noche anterior no me dejaba en paz. Había una verdad escondida en esa casa, una verdad que Paula llevaba tiempo ocultando, algo que tenía miedo de que Héctor descubriese, o peor aún, algo que podría destruirlo. A las 6 de la mañana, cuando los primeros rayos del sol entraron por mi ventana, ya estaba vestida. Preparé café como siempre, con la misma rutina que llevaba años repitiendo. Pero ese día, cada movimiento tenía un propósito, una intención. Hoy no iba a esperar. Hoy iba a poner una pieza más sobre la mesa, una que Paula no podría ignorar. Mientras el café burbujeaba, bajé a la sala y tomé una segunda impresión de la conversación que había encontrado en la taza el día anterior. No era la única copia que había hecho. La experiencia enseña que las verdades se guardan, se duplican y se protegen. Volví a la cocina justo cuando escuché los pasos de Paula bajando la escalera. Eran pasos lentos, arrastrados. Parecía que cada peldaño le pesaba como una culpa. Ella entró sin saludar. Su cabello estaba recogido con torpeza y tenía los ojos hinchados. Se acercó al fregadero, tomó una taza, la blanca con flores rosas, su favorita, la misma que el día anterior la había hecho gritar. La sostuvo en el aire unos segundos, la giró, la examinó, la volteó como si temiera que algo saltara de allí, y luego finalmente se atrevió a llenarla con café. Yo observaba todo desde la mesa, sin decir una palabra. Esa es la ventaja del silencio. No se necesita esfuerzo para que pese. Paula se llevó la taza a los labios, pero antes de beber, la dejó sobre la mesa y se detuvo. Me miró. Sus ojos estaban llenos de sospecha. ¿Tú viste mi taza ayer antes de que yo bajara?, preguntó con voz tensa. No recuerdo, respondí suavemente, revolviendo mi café. Quizá sí, quizá no. Últimamente estoy muy distraída. Mi respuesta, que parecía inocente, fue como una cerilla encendida en un cuarto lleno de gasolina. Paula cerró los labios con fuerza, tomó aire y bebió un sorbo tembloroso. La taza no tenía nada esta vez, pero su miedo ya estaba servido. Cuando Héctor bajó, todo parecía estar en orden. Paula incluso intentó sonreír, aunque la comisura de sus labios temblaba como un cable suelto. Él la besó en la mejilla y se fue al trabajo sin notar nada fuera de lugar. Pero yo sí, yo lo veía todo. Al mediodía, cuando la casa se quedó en silencio, Paula bajó con su teléfono en mano. Caminaba con cautela, como si temiera que las paredes escucharan. Se detuvo en el comedor y revisó una caja donde guardaba documentos viejos. Luego revisó debajo del sofá, empujó muebles, abrió cajones, buscaba algo, buscaba quién la estaba vigilando. Yo la observaba desde la puerta de la cocina. Ella no me vio, o quizás sí, pero prefirió fingir que no. Ese era el dilema de Paula. Podía humillar, pero no podía enfrentarse a quien no se inmutaba. Después de casi 30 minutos de búsqueda frenética, subió las escaleras bruscamente y cerró la puerta con violencia. La casa volvió a quedar en calma, una calma tensa, viva, eléctrica. Entonces supe que era el momento. Fui a mi habitación, abrí la gaveta donde guardaba mis cuadernos antiguos y saqué una pequeña caja de metal. En ella, además de fotografías viejas y cartas de mi esposo, había copias impresas de cosas que había ido descubriendo desde hacía meses. Recibos que no coincidían. Pagos que Paula hacía en efectivo. Mensajes que llegaban en la madrugada. Y ahora, esa conversación en la que hablaba con su amiga sobre vender la casa a espaldas de Héctor. Regresé al comedor. Dejé una copia de uno de los mensajes. No el peor, solo uno suficiente para inquietarla, debajo de la taza de Paula. La coloqué con naturalidad, como si fuese parte del mantel, y esperé. A las 4 de la tarde, Paula bajó. Su rostro estaba distinto, derrotado, como si hubiese llorado por horas. Se acercó a su silla, y ahí lo vio. Un papel doblado. Lo tomó con la punta de los dedos, temiendo lo que encontraría. Lo abrió lentamente, y la expresión de su cara cambió por completo. Primero sorpresa, luego miedo, luego un terror puro, silencioso, que le apagó la respiración. En esa conversación, que ella reconoció al instante,
decía. Héctor nunca puede enterarse de lo que hicimos con el dinero. Si se entera, me mata, me mata. Nadie puede saberlo, ni la vieja. No dije nada. No moví un músculo. Solo tomé un sorbo de mi té. Paula levantó la mirada hacia mí. Sus labios temblaban. Estaba pálida como una sábana. ¿Tú? ¿De dónde sacaste esto?, preguntó con la voz quebrada. ¿Eso es tuyo?, respondí yo, arqueando una ceja. Sí, quiero decir... No, yo... Ah, entonces no sé de qué hablas, Paula. Si no es tuyo, ¿por qué te preocupa tanto? Ella abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Yo dejé la taza en la mesa. Me levanté. La miré fijamente a los ojos. La vida da vueltas, Paula. Y tarde o temprano, todo lo que uno hace, vuelve. Y salí de la cocina sin esperar respuesta. Ese día comprendí algo importante. Paula no estaba luchando contra mí. Estaba luchando contra su propio pasado. Un pasado que ella creía enterrado, pero que yo acababa de empezar a desenterrar con sumo cuidado. La foto había sido solo el inicio. La taza, un recordatorio. Este papel, una advertencia. Pero lo que vendría después, lo que vendría después sí que la haría temblar. Y yo, por primera vez en años, no sentía miedo. Sentía propósito. Paula ya no caminaba igual. Antes bajaba la escalera como si fuera la dueña de la casa. Tacones firmes, pasos seguros, mirada altiva. Ahora bajaba con lentitud, con cuidado, como si cada peldaño fuese una trampa. Sus ojos esquivaban los míos, pero cada tanto se obligaba a mirarme, como verificando si yo sabía más de lo que mostraba. Y la verdad era simple. Sí, sabía mucho más, pero no necesitaba demostrarlo. Solo necesitaba seguir observando. Esa mañana colocó su taza, la rosa con flores, la misma que ya no podía usar sin temblar, al fondo del estante. Tomó una diferente, una gris que casi nunca usaba, y aún así, antes de llenarla de café, se asomó dentro con la mano temblorosa. El simple acto de tomar desayuno se había convertido en un examen de destino para ella. Yo, sentada en la mesa, revolvía mi té con una calma que parecía insultante. «Buenos días», dije, sin levantar la voz. «Buenos días», respondió, apenas audible. Se sentó frente a mí. El silencio entre nosotras ya no era el de antes. Antes el silencio me hería. Ahora la hería a ella. A los pocos minutos, Héctor bajó apresurado, revisando su teléfono. Besó a Paula en la frente, pero ella dio un pequeño respingo, como si su propio esposo la estuviera tocando con manos desconocidas. Él no notó nada, como siempre. «Nos vemos en la noche», le dijo. «Sí, amor», susurró Paula sin mirarlo. Cuando la puerta se cerró, Paula se quedó inmóvil. Yo sabía que tenía miedo, pero lo que no sabía era lo rápido que ese miedo crecería. Pasado el mediodía, Paula empezó a limpiar frenéticamente la sala. Movía los cojines, levantaba manteles, revisaba cajones. Era como si buscara micrófonos escondidos o pruebas invisibles. Cada vez que la observaba, me recordaba a esos animales salvajes que cuando se sienten acorralados empiezan a correr en círculos sin rumbo. Yo salí al patio a tender ropa. El sol estaba suave, agradable, y por un instante la vida volvió a parecer normal. Pero entonces escuché un sonido seco en la sala, un golpe, seguido de un pequeño gemido. Regresé y encontré a Paula de rodillas, recogiendo un portarretrato que había caído. Tan nerviosa estaba que ni siquiera podía sostener un simple marco. Lo colocó en su sitio y cuando levantó la mirada, me vio parada en la puerta. «¿Estás bien?», pregunté. Paula abrió los labios, pero no habló. Asintió lentamente, como si tuviera miedo de que cualquier palabra pudiera delatarla. Ese gesto, ese simple gesto, me confirmó algo importante. Paula no sabía cuánto sabía yo, y ese desconocimiento era su verdugo. A media tarde subió a su habitación y no volvió a bajar por un buen rato. El silencio se hizo pesado. Me senté en el sofá, abrí un cuaderno viejo y empecé a escribir. Escribir siempre fue mi forma de entender el mundo. Mientras anotaba, escuché pasos apresurados en el segundo piso. Paula caminaba de un lado a otro. A ratos rompía a llorar, a ratos hablaba con alguien por teléfono. Lo que sí supe con certeza fue que comenzaba a perder el control. Fue entonces, en medio de mi escritura,
que recordé mis años como maestra. Los niños que más causaban problemas siempre eran los que más tenían miedo. Los que tenían algo que esconder. Paula era exactamente igual. La diferencia era que ella ya no era una niña. Y yo tampoco era la mujer indefensa que ella creía. Todo vuelve, Paula, susurré para mí misma. Todo vuelve. Ahora, antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora sí, continuemos. Cerca de las 5 de la tarde, Paula bajó finalmente. Su rostro estaba tenso, pero había algo más, determinación desesperada. Caminó hacia mí con el teléfono en la mano. Beatriz, necesito hablar contigo. La miré sin moverme. Claro. ¿Qué ocurre? Paula tragó saliva, se sentó frente a mí y apoyó su teléfono sobre la mesa, como quien coloca un arma antes de una confesión. Yo sé que tú... ¿Viste algo? ¿Algo de qué? Pregunté suavemente. No te hagas, estalló. Sé que viste mis mensajes, esa foto, esas impresiones. Tú estás hurgando en mis cosas. ¿Y por qué estaría yo hurgando en tus cosas? Porque quieres hacerme daño, gritó. Sonreí. Apenas. 1 milímetro de sonrisa, lo suficiente para que ella retrocediera en la silla. Paula, si tú no has hecho nada malo, no tienes por qué temerme. Ella abrió los ojos como si la hubiera abofeteado, porque esas palabras eran veneno para quien tiene la conciencia sucia. Paula comenzó a llorar, un llanto feo, desesperado, casi animal. Yo tengo problemas, Beatriz. No sabes todo lo que llevo encima. Lo imagino, respondí. Pero eso no justifica la forma en que me has tratado. Ella se llevó las manos al rostro. No sé qué hacer. Por un instante sentí lástima. Solo un instante. Luego recordé la foto en Facebook. Recordé su risa. Recordé cómo me llamó vieja inútil. Y la lástima desapareció. Paula, dije con la voz más firme que tenía, lo que sea que estés ocultando, saldrá a la luz, conmigo o sin mí. Ella dejó de llorar, me miró, y su rostro se volvió pálido como papel, porque entendió que aquello no era una amenaza, era una certeza. ¿Qué sabes? Lo suficiente, respondí, y muy pronto sabré más. Paula se levantó temblando. Retrocedió unos pasos, chocó con una silla y sin decir una palabra, corrió escaleras arriba. Esa noche, por primera vez en años, me acosté con una sensación extraña. No miedo, no tristeza, era anticipación. La intuición de que, finalmente, después de una vida entera callando, mi voz estaba empezando a despertar. Y mañana sería el día en que Paula descubriría que no se puede humillar impunemente a quien ya perdió el miedo. No dormí bien esa noche. No por angustia, sino por una sensación difícil de describir. Estaba a punto de ver algo que llevaba años escondido frente a mis ojos. Algo que siempre estuvo ahí, respirando debajo de la alfombra de esta casa, esperando el momento exacto para mostrarse. Y yo sentía que ese momento había llegado. A las 6 de la mañana me levanté. Paula aún no había salido de su habitación. Seguramente no había dormido. Su silencio era demasiado perfecto, demasiado pesado, como el de alguien que escucha cada paso que das, cada movimiento que haces. Yo no tenía prisa. Sabía que hoy sería el día en que la verdad me encontraría. Preparé café, ordené la cocina, abrí las ventanas para que entrara aire fresco. Y todo lo hice con una calma suave, como quien prepara una mesa antes de una conversación importante. Cuando subí al segundo piso para dejar ropa limpia, noté algo que no debería haber estado ahí. La puerta de la habitación de Paula, entreabierta. Ella jamás dejaba su puerta abierta. Jamás. Ni siquiera cuando bajaba a tomar agua durante la noche. Me quedé quieta frente al marco. Algo se sentía distinto. Una energía extraña, como si la habitación hubiese sido abandonada deprisa. Paula, llamé, suavemente. No hubo respuesta. Empujé un poco la puerta. La habitación estaba vacía, y sobre el escritorio, la laptop abierta, encendida, con la pantalla iluminada. Era como si la laptop me estuviera mirando a mí, esperando, invitándome. Caminé despacio,
Cada paso que daba se escuchaba demasiado fuerte en el silencio del cuarto. Cuando llegué al escritorio, no toqué nada, solo observé. La pantalla mostraba una conversación abierta, sin bloquear, sin minimizar, como si alguien hubiese salido corriendo a mitad de una crisis. Me senté, apreté mis manos para que no temblaran, y leí. Era un chat, no con una amiga, no con una prima, con un hombre cuyo nombre no conocía, y cuyo tono me heló la sangre. No puedo seguir enviándote dinero si no haces lo que te pedí. Héctor no puede enterarse. Si habla con su madre, estoy perdido. Lo de la herencia debe resolverse ya. Bájala de su casa. Haz que se vaya. Si la vieja descubre la verdad, estamos muertos. Sentí un nudo en el estómago. La conversación seguía. Mucho más. Párrafos enteros. Tú y yo tenemos demasiado invertido en esto. Ya vendí mi parte. Tú prometiste sacar el dinero de la venta de la hacienda. Hazlo. No me importa cómo lo logres, pero mientras esa mujer esté ahí, Héctor no firmará. Te dije que la empujaras. ¿Qué costaba un empujón más fuerte? Mi respiración se cortó. Mis manos se helaron. El mundo se puso silencioso, como si alguien hubiera apagado el sonido. Había más, mensajes más recientes. Estás perdiendo el control. Si Beatriz sospecha, se acabó. No podemos permitir testigos. Tú dijiste que la foto la asustaría, pero al final, la asustada fuiste tú. Hazlo hoy, o lo haré yo. Leí la última frase al menos 5 veces. Cada vez que la leía, el corazón me daba un golpe distinto, más profundo. Hazlo hoy, o lo haré yo. Era una amenaza, clara, directa, y Paula estaba atrapada. Por eso lloraba, por eso no dormía, por eso me tenía miedo. Ya no era solo una mala nuera, ya no era solo alguien cruel. Paula era cómplice de algo mucho más grande. Algo que tenía que ver con mi hacienda, con mi herencia, con dinero que yo no había visto jamás, y con mi propia vida. Me incliné un poco hacia atrás. Necesité respirar profundo para no marearme. Entonces la puerta crujió detrás de mí. Me giré, y ahí estaba Paula, parada en el marco, pálida, los ojos rojos, la respiración temblorosa. Su mano sujetaba el borde de la puerta como si necesitara apoyo para no desvanecerse. No, susurró. No, Paula, dije suavemente. ¿Desde cuándo? Ella negó con la cabeza desesperada. No es lo que crees. Yo... No dejé que se acercara. No por miedo, sino por claridad. La miré directamente, con calma, con fuerza. ¿Desde cuándo planean deshacerse de mí? Ella lloró. Lloró como si el alma se le estuviera desgarrando. Yo no quería, sollozó. Él me obligó, me amenazó. Dijo que si no hacía lo que él quería, le contaría todo a Héctor. ¿Todo qué? Pregunté, aunque ya empezaba a sospechar. Paula apretó los labios. Se cubrió la cara y murmuró. Lo del dinero, lo de la venta, lo que hicimos con la firma. Una punzada fría me atravesó el pecho. Héctor jamás supo. Yo jamás supe. Pero Paula había traicionado a todos. Me levanté de la silla. Ella dio un paso atrás. Tenía miedo, miedo real. Beatriz, por favor, dijo con voz quebrada. No le digas a Héctor. Si él se entera, me mata. La miré fijo, y por primera vez en mi vida, Paula bajó la cabeza ante mí, como una niña rota, como alguien que sabía que había cruzado una línea sin retorno. Paula, dije lentamente, lo que encontré aquí. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. Por favor, no digas nada. Es solo la mitad de la verdad, y la otra mitad voy a encontrarla. Paula cayó de rodillas. De verdad, se desplomó frente a mí. Beatriz, te lo suplico, él va a venir. ¿A qué? Pregunté. A terminar lo que empezó. Mi sangre se heló, pero mi mente se volvió más clara que nunca. Entonces, dije, dándome vuelta para salir del cuarto, será mejor que esté lista. Y cerré la puerta detrás de mí. La tarde cayó con un silencio extraño, como si el pueblo entero hubiese decidido dejar de respirar. El aire estaba espeso, el cielo cargado de nubes oscuras que presagiaban tormenta, y una corriente fría entraba por las ventanas, aunque las hubiese cerrado todas. Caminé por la casa lentamente, revisando cada rincón sin saber exactamente qué buscaba. Tal vez tranquilidad, tal vez respuestas, tal vez una señal de que aún tenía tiempo.
Pero cada paso me confirmaba lo que mi intuición ya sabía. No había vuelta atrás. Paula no salió de su habitación en todo el día, ni para comer, ni para tomar agua, ni para fingir que estaba bien frente a Héctor. Escuché cómo lloraba, cómo hablaba sola, cómo arrastraba muebles tratando de bloquear la puerta. El miedo la estaba consumiendo, no por lo que yo sabía, sino por lo que él sabía. Ese hombre, ese desconocido, ese fantasma que se movía entre mensajes y amenazas, tenía un poder sobre ella que yo había subestimado. Y ahora venía hacia aquí. Héctor llegó a casa a eso de las 6 de la tarde, cansado, distraído, sin imaginar que su matrimonio, su hogar y su familia estaban a punto de romperse como un vidrio golpeado en silencio. Me saludó con un beso en la mejilla, algo inusual en él. Tal vez intuía mi distancia, tal vez un vestigio de su infancia despertó, y caminó hacia el segundo piso. ¿Paula está arriba? Sí, respondí. No ha bajado en todo el día. Él suspiró. Voy a ver qué pasa. Lo escuché tocar y llamar su nombre varias veces, sin éxito. Después de unos minutos, bajó con el ceño fruncido. No quiere abrir, dijo. Dice que está cansada. Asentí sin decir palabra, porque yo sí sabía por qué no abría. En la cocina, mientras lavaba un par de platos, escuché un trueno lejano. Una tormenta se aproximaba. Me quedé mirando por la ventana el horizonte oscuro, preguntándome si esa misma oscuridad era la que había entrado en mi casa desde hacía meses sin que yo lo notara. El teléfono de Paula vibró en su habitación, y aunque yo estaba lejos, pude imaginar perfectamente qué decía. Hoy, una sola palabra, fría, final, irrevocable. A las 7, Héctor salió al supermercado. Dijo que compraría algo para cenar. Paula no salió a despedirlo. Y yo supe inmediatamente que eso había sido un error grave. La casa quedó vacía, vacía de todo lo que podía protegernos, vacía de testigos, vacía de inocencia. Me quedé en la sala, sentada en el sofá, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Escuché cada sonido, el tic-tac del reloj, el crujido del techo, las gotas que empezaban a golpear el techo, y entonces lo oí, el ruido de un motor que se detenía frente a la casa. Mi corazón dio un vuelco, no de miedo, sino de certeza. El momento había llegado. Me levanté lentamente, sin apuro, sin temblar. Me acerqué a la ventana del comedor y corrí apenas la cortina. Lo vi, un hombre alto, con una chaqueta oscura, bajando de un auto gris. Cabello revuelto por el viento, actitud agresiva, pasos rápidos. Miró la casa como quien reconoce un territorio enemigo, y luego caminó hacia la puerta. Paula gritó desde arriba, un grito seco, ahogado, lleno de terror. «¡No abras! Beatriz, no abras esa puerta!». Pero ya era tarde. No tenía intención de abrir la puerta. Tenía intención de estar lista. El hombre golpeó fuerte, 3 veces. «¡Paula!», gritó con voz ronca. «Sé que estás ahí». Paula comenzó a llorar. Yo me quedé inmóvil, escuchando. Golpeó otra vez. «¡Abre la puerta, maldita sea!». Di un paso hacia adelante. El sonido de la lluvia crecía. La tormenta había llegado. Me acerqué a la puerta. No la abrí. Solo hablé desde el otro lado, con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Paula no puede bajar». Hubo un silencio pesado, cargado. «¿Quién eres tú?», preguntó el hombre. «La dueña de esta casa». Escuché cómo daba un paso atrás. Era evidente que no esperaba eso. «Ábreme, necesito hablar con ella». «Ella no quiere hablar contigo», respondí con firmeza. «No tienes idea de lo que estás diciendo, vieja». Sonreí. Vieja. La palabra favorita de Paula, quizá hasta de Héctor a veces. Pero esta vez no dolió. «Sé exactamente lo que digo», respondí. «Y también sé quién eres». Hubo un silencio breve. Lo imaginé retrocediendo, mirando la puerta, mirando su teléfono, recordando los mensajes que Paula no borró. «¿Quién te crees para meterte en esto?», espetó furioso. «La persona a la que intentaste borrar de la ecuación», dije. «Y eso fue un error». Sentí la tensión desde afuera, una tensión densa, peligrosa, pero yo no me moví. «Paula no puede firmar nada». «¿Qué dijiste?». «Tampoco puede vender mi casa». Silencio. «Ni puede seguir robando dinero de mi hacienda».
Otro silencio, más largo, más afilado, y entonces escuché cómo se alejaba de la puerta, unos pasos cortos, seguidos por un golpe seco contra la madera. No pude evitarlo. Me aparté un poco. El hombre comenzó a revisar las ventanas, a tocar los marcos, a rodear la casa. Estaba buscando una entrada. Paula gritó desde arriba. «Beatriz, no lo dejes entrar, no lo dejes. Yo no tenía intenciones de hacerlo». Caminé hacia la cocina. Tomé el teléfono inalámbrico y marqué un número que no había usado en años. Mi abogado, el mismo que llevó los papeles de mi hacienda cuando mi esposo murió, el que me dijo que guardara siempre copias de todo. «Beatriz», respondió él sorprendido. «¿Qué ocurre?» «Es una emergencia», dije. «Necesito que vengas». «¿Ahora?» «Está lloviendo torrencialmente». «Ahora». «Es un asunto de vida o muerte». Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Volví a la sala. La lluvia golpeaba los ventanales. Las sombras del hombre se movían alrededor de la casa como un animal impaciente. Y entonces pasó algo que me heló la sangre. La puerta trasera, el sonido del picaporte siendo forzado, un golpe, 2, 3, corrí, no porque tuviera miedo, sino porque tenía que estar allí. El hombre logró abrir un poco el seguro, pero yo empujé la puerta con todas mis fuerzas y la volví a cerrar. Nuestras manos quedaron separadas solo por unos centímetros de madera. «¡Abre, maldita vieja!», rugió él. No, volví a cerrar el cerrojo, y esta vez puse una silla contra la puerta. No serviría de mucho, pero retrasaría un poco. Corrí escaleras arriba. Paula estaba acurrucada en la esquina de su cuarto, temblando como una niña perdida. Al verme, corrió hacia mí. «Beatriz, él va a matarme, va a matarnos a las dos». La agarré por los hombros. «Calma. No puedo. Paula», dije firme. «Mírame». Ella levantó la mirada, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Qué hiciste exactamente?». Paula sollozó. Yo falsifiqué la firma de Héctor para vender parte de la hacienda. Él me dijo que era un negocio rápido, que ganaríamos mucho dinero, pero salió mal. El comprador lo amenazó. Él me obligó a pagarle. Y yo, robaste», asintió. «¿A cuánto asciende la deuda?» «A más de lo que Héctor podría pagar en toda su vida». Respiré hondo, muy hondo. «Paula», dije con calma, «escucha bien. Él no vino por ti». Ella me miró confundida. «¿Cómo que no?» «Vino por mí». «¿Por ti? ¿Por qué?» «Porque yo soy la dueña de la casa». Ella se quedó helada. «Y mientras yo viva», continué, «no pueden vender nada». Paula abrió la boca, pero no dijo nada, porque lo entendió. Él necesitaba que yo desapareciera. Y Paula también. Tal vez no al principio, pero ahora sí. Nos quedamos en silencio. Un silencio largo, cruel, pegajoso. Un silencio que pesaba más que la tormenta. Y de pronto escuchamos un golpe. Esta vez más fuerte. La puerta trasera había cedido. El hombre había entrado. «Corre», le dije a Paula. «¿A dónde?» «A donde sea». «Pero corre». Ella no se movió. Estaba paralizada. Yo la empujé hacia su armario. «Métete ahí y no salgas». Cerré la puerta, sin esperarla. Bajé las escaleras sola. El corazón me martillaba en el pecho. Pero mis pasos eran firmes. No temblaban, no fallaban. Llegué al final de la escalera. El hombre estaba en la cocina, empapado, furioso, respirando como un toro que acaba de ver rojo. Sus ojos se encontraron con los míos. «Tú», dijo con una sonrisa torcida. «Yo», respondí. «Deberías haberte quedado callada. Demasiado tarde». Él avanzó. Yo retrocedí lentamente hacia la sala. Y entonces, detrás de mí, se abrió la puerta de entrada. Mi abogado, mojado, respirando con dificultad. «Beatriz, ¿qué?» El hombre se dio vuelta, pero ya era tarde. Mi abogado sacó su teléfono y marcó. «Policía», dijo con voz firme. «Tengo un intruso armado». El hombre retrocedió. Buscó una salida, pero no la tenía. Y por primera vez desde que lo vi llegar, tuvo miedo. Un miedo que conocía bien. Un miedo que yo había sentido muchos años. Un miedo que ahora cambiaba de dueño. La policía tardó 7 minutos en llegar. A mí me parecieron 7 años. Pero cuando lo arrestaron, cuando esposaron sus manos, cuando él gritó que todo era culpa de Paula, y Paula lo escuchó desde arriba,
Supe que la pesadilla había terminado, o casi, porque faltaba algo, algo importante. Mi abogado se volvió hacia mí. «Beatriz», dijo, «necesito que firmes algo». Asentí. Lo seguí al comedor. Trajo una carpeta, una gruesa, la puso frente a mí. «Este es el documento de la hacienda», explicó. «Alguien intentó moverlo sin tu autorización». «Ya lo sé», respondí. «Firmarlo hoy puede salvarte todo». Tomé la pluma. Mis manos no temblaron. Firmé, respiré, y por primera vez en muchas semanas sentí paz, una paz limpia, fría, real. Esa noche, Paula bajó. Tenía la cara pálida, devastada, destruida. Se arrodilló frente a mí. «Beatriz, lo siento». Yo la miré, sin odio, sin lástima, sin afecto. «Lo siento no siempre basta». Ella lloró. «¿Me vas a echar?» «No», respondí. Ella abrió los ojos, sorprendida. «¿No? Te vas a ir tú sola». «¿Cuándo?» «Mañana». Y Paula supo que ya no tenía hogar, ni esposo, ni cómplice, ni poder, solo miedo, miedo del mismo silencio que ella creó. Yo subí las escaleras, me acosté, cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. Paula pasó la noche despierta. Lo supe por el sonido leve de sus pasos en el piso de arriba, por el rechinar nervioso de la tablilla del pasillo cada vez que caminaba hacia el baño, por el llanto que intentaba ahogar para que nadie la oyera. Pero yo no dormí pensando en ella, dormí pensando en mí, en cómo había llegado a esta edad permitiendo tanto, en cómo una fotografía cruel, unos comentarios humillantes y años de silencio habían sido suficientes para volverme una sombra en mi propia casa. Pero ya no. Hoy amanecí siendo otra. A las 7 bajé a la cocina y preparé café con la rutina tranquila de siempre, pero mi mente estaba despierta, afilada, lista. La casa era silenciosa, demasiado silenciosa, como si supiera que se avecinaba un momento definitivo. Miré la mesa vacía, el refrigerador frío, la luz suave de la mañana entrando por la ventana, y pensé en la publicación de Paula, en aquella frase que me quemó el corazón. «Felicidades a esta vieja que solo sabe dormir y tomar medicinas». Ella quiso humillarme ante todos, quiso borrarme, apagarme, convertirme en un chiste, pero no sabía que las personas heridas también aprenden a morder. Y hoy yo iba a morder. A las 8, Paula bajó. Llevaba una maleta pequeña. Héctor había salido temprano al trabajo sin despedirse de ella. Apenas intercambiaron 2 palabras antes de que él se marchara. Ella no solo había perdido una casa, había perdido su matrimonio, su seguridad, su poder. «Beatriz», dijo con voz ronca. «Buenos días», respondí sin mirarla. «No he dormido, no puedo comer. Es normal. La verdad pesa», respondí, sirviendo café. Ella bajó la mirada, avergonzada, rota. «¿Vas a decirle a Héctor todo?», preguntó. «No tengo que decirle nada. Él lo sabrá por sí mismo». Paula tragó saliva. Sabía que con el arresto del hombre de los mensajes, la policía empezaría a investigar, y cuando eso sucediera, toda su red se rompería. Se quedó un rato en silencio, como si esperara un milagro de mi parte, como si aún creyera que yo podría salvarla. «Beatriz», susurró, al borde del llanto. «Perdóname». No respondí. El perdón no siempre es un regalo. A veces es un trabajo que el otro tiene que hacer solo. Ella dejó su taza de agua sobre la mesa, tomó su maleta y se dirigió a la puerta. Pero antes de salir, se volvió hacia mí. «No sé cómo llegamos a esto». «Yo sí», respondí. «¿Cómo?» «Por crueldad, y la crueldad siempre vuelve». Paula salió. La puerta se cerró detrás de ella. Un sonido seco, un sonido definitivo. Respiré hondo. El aire dentro de la casa cambió. Se volvió más limpio, más ligero, más mío. Pasé toda la mañana revisando documentos antiguos. El abogado llegó a eso de las 11 con más papeles, entre ellos la confirmación legal de que yo era la única dueña de la casa y la propietaria absoluta de la hacienda. Nadie, absolutamente nadie, podía mover ni un centímetro de mi patrimonio sin mi permiso. Era mi victoria, una que había esperado años sin saberlo. «Beatriz», dijo el abogado mientras revisaba la carpeta, «lo que intentaron hacer contigo es grave, muy grave». «Ya lo sé. Tendrás que declarar en unos días». Asentí lentamente.
No me daba miedo, no después de todo lo que había vivido. Cuando él se fue, la casa volvió a quedar silenciosa. Me quedé parada en la sala, mirando las paredes, los retratos antiguos, los muebles que había comprado con mi difunto esposo. Todo tenía otro brillo, como si yo hubiera recuperado el derecho a habitar este espacio. Al acercarme a la mesa del comedor, vi algo que me hizo detenerme. Mi teléfono, el que casi nunca usaba, el que apenas sabía manejar. Sonreí, y por primera vez en mi vida, abrí Facebook sin ayuda de mi nieto. Busqué la publicación de Paula. Ahí estaba, con más de 100 reacciones. Muchos se habían reído. Algunos habían comentado cosas más hirientes que la propia frase que ella había escrito. Mujeres burlándose, hombres haciendo chistes, personas que yo había conocido de lejos sin saber que podían ser tan crueles. No borré la publicación, no la reporté, no me escondí. Hice algo mejor. Hice clic en comentar y escribí despacio, palabra por palabra, como quien firma un documento importante. Hola a todos, soy Beatriz. Quiero darles las gracias por los comentarios que le dejaron a mi nuera. Gracias a ellos descubrí quiénes están para herir y quiénes están para apoyar. Estoy bien, muy bien. Y para quienes se burlaron, hoy quiero recordarles algo. La edad no te hace débil, te hace peligrosa, porque te da la fuerza para sobrevivir a cosas que ustedes ni imaginan. La vida da vueltas, y la que ayer fue humillada, hoy es la dueña de la casa. Buen día a todos. Releí el mensaje. Era firme, elegante, verdadero. Lo publiqué y cerré la aplicación. Un minuto después empezaron las notificaciones, mensajes privados, comentarios sorprendidos, gente disculpándose, amigos que no sabía que tenía, y familiares lejanos enviando palabras de cariño. Pero nada de eso importaba tanto como la sensación que me invadió después. Paz, una paz profunda, cálida, absoluta. Por primera vez en años, fui yo quien tuvo la última palabra, yo quien habló, yo quien dijo basta, yo quien decidió, no por venganza, no por rencor, sino por dignidad, por amor propio, por esa mujer que durante años vivió callada, hasta hoy, porque hoy, finalmente, volví a ser Beatriz. A veces la vida te obliga a romper en 1000 pedazos para que puedas volver a armarte con la forma correcta. Eso me pasó a mí. Yo, que durante años dejé que otros hablaran por mí, que me tragaba las lágrimas para no incomodar a nadie, que aceptaba humillaciones creyendo que así se evitaban conflictos, descubrí que la única persona a la que estaba traicionando era a mí misma. No recuperé mi dignidad en un solo día. No fue un acto heroico ni un golpe de suerte. Fue un despertar lento, doloroso y necesario. Un momento en el que miré mi vida y entendí que ya no quería seguir siendo la sombra de nadie. Hoy camino por mi casa sin miedo. Respiro hondo. Me miro al espejo y reconozco a la mujer que siempre estuvo ahí. La fuerte, la valiente, la que sobrevivió a todo. No necesito aplausos. No necesito reconocimiento. Solo necesito mi paz y ahora la tengo. Y si tú estás escuchando esto, quiero que recuerdes algo. Nunca eres demasiado mayor para recuperar tu voz. Antes de irte, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad ves este video y qué parte de esta historia te tocó más el corazón. Y no olvides suscribirte y dejar tu me gusta. Tu apoyo significa más de lo que imaginas.